vez más al programa Conociendo al Maestro. Cada semana abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él revele algún aspecto acerca de la naturaleza, del carácter de nuestro Señor Jesucristo, de su misión, del propósito por el cual fue encarnado. Y lo más importante, que el Espíritu Santo revele aquellos mandamientos, fundamentos, principios que Jesús no solo enseñó como maestro a sus discípulos, sino que y nos los dejó en la palabra como regla y norma de vida, sino que también esos mandamientos, principios y preceptos, Él los modeló para que todo hombre y toda mujer no tenga la excusa, sino que pueda ver en Jesús ese mandamiento puesto en práctica y pueda entonces tener la oportunidad de, imitando a Jesús, comenzar a practicar ese mandamiento, ese principio y poder convertirse en una persona que agrade a su Dios y Creador. Así que esta semana tenemos un contenido muy interesante y queremos que tú puedas, una vez termines de ver este programa, puedas también compartirlo con otros para que también otros sean edificados como tú. Vayamos a ver el contenido que hemos preparado para esta semana. Regresamos en un momento. Bueno, y ya estamos de regreso. Como viste, el tema que vamos a estar abordando esta semana son 3 requisitos esenciales que Jesús le plantea a todo hombre y toda mujer que desea seguirle. Todo lo que Jesús plantea en este versículo bíblico que vamos a estar leyendo son elementos esenciales que toda persona debe tener en cuenta y disponerse a practicarlos si realmente quiere convertirse en un auténtico seguidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordamos que el maestro es Jesús y que un maestro es aquella persona que enseña, que instruye, que genera experiencias que nos permiten o que le permiten a sus alumnos no solamente tener información teórica de sus enseñanzas, sino también poder experimentar en la práctica todo lo que tiene que ver el beneficio de sus enseñanzas, pero también la esencia misma de la enseñanza. Estamos expuestos al Espíritu Santo y a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, para que no solo Él nos permita tener información de sus mandamientos, preceptos, de su misión, de todo lo que Él enseñó, sino que eso se haga carne en nuestros corazones y podamos vivirlo y practicarlo, así como Él lo hizo. Bueno, y el tema es 3 requisitos esenciales que Jesús pide para que todo y plantea a todos los hombres y las mujeres del mundo que quieren y aspiran ser seguidores de Jesús, ser discípulos de Jesús. Recordemos el concepto de discípulo. Un discípulo es un alumno, un discípulo es un seguidor. Un discípulo es una persona que es un aprendiz, que tiene un maestro, que sigue las enseñanzas de su maestro con la finalidad de incorporarla a su estilo de vida y practicarla. Jesús es nuestro maestro y nosotros somos los discípulos. Ahora bien, ¿qué le dice Jesús a todos los que son aspirantes a ser sus discípulos? Leemos en Mateo capítulo 16 desde el verso 24 hasta el 26. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Interesante, 3 elementos que todos y todas debemos tener para poder convertirnos en auténticos seguidores de Jesús. El primer elemento que Jesús plantea, y lo vamos a ver como un requisito, es precisamente: si ustedes quieren ser mis discípulos, si quieren seguirme, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos. Quien está hablando a los discípulos es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Y nosotros tenemos referencias en la palabra de esa abnegación de Jesús desde el principio y desde antes de ser encarnado en la tierra. Vimos a Jesús practicando lo que le está enseñando a sus discípulos. Es importante que sepamos que en el contexto en que Jesús está hablando esto, primero están sus discípulos, están sus seguidores, personas que le están
creyendo, que le están siguiendo, que están siguiendo sus enseñanzas y que están asumiendo el compromiso de que Él sea su maestro y dejarse enseñar por Jesús como maestro. Jesús les advierte a ellos una situación. Jesús le está planteando que si ellos realmente quieren seguirle, quieren venir en pos de Él, está hablándole a los que ya tienen 2 o 3 meses caminando con Él, días caminando con Él o sencillamente horas caminando con Él. Y también le está hablando a personas que sencillamente están ahí por primera vez expectando algo acerca de Jesús y también están con esa motivación de seguirle. Jesús le dice, si ustedes quieren venir en pos de mí, si quieren seguirme, tienen que negarse a sí mismo. ¿Qué representa negarse a sí mismo? Jesús lo vivió, lo modeló, nos los enseñó. Y si pudiéramos desconfigurar esto, negarse a sí mismo es el acto voluntario de desprendimiento que una persona puede experimentar de alguna conducta, de alguna actitud, de algún hábito, de alguna práctica, incluso de alguna cosa material. Cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, tenemos que plantear el término abnegación, negación. Y negarnos a nosotros mismos tiene que ver con el abandono, con el ceder voluntariamente actitudes, pensamientos, prácticas, pero muy importante, incluso hasta vínculos, relaciones, bienes materiales, conductas, actividades. Cuando Jesús indica a sus seguidores que todo el que quiere realmente seguirle debe negarse a sí mismo, está planteando con mucha claridad de que no hay posibilidad de que usted asuma la responsabilidad de seguir a Jesús con autenticidad si usted no está dispuesto a dejar de seguirse a usted mismo. Es interesante esto. Para poder calificar para ser un auténtico seguidor de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que, en primer lugar, dejar de seguirnos a nosotros. Y eso representa dejar de seguir nuestras formas de pensar, nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros deseos. Parecería entonces que seguir a Jesús implica el despojo de lo que nosotros somos. Y algunas personas verán esto como muy extremista, pero quiero decirles que definitivamente para poder seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo auténticamente, con integridad, con verdad en el corazón, necesitamos comenzar a dejar de seguir lo que nosotros hemos sido por años. Déjenme decirles, esto no es tan fácil. Se oye bonito, se oye fácil, pero no es tan fácil, porque lo que Jesús le está planteando a sus seguidores y a posibles seguidores es que si toman la decisión de seguirle a Él, van a tener que abandonar hábitos, costumbres, formas de pensar, formas de actuar, relaciones, vínculos, conexiones. Y es importante esto. Nosotros, los seres humanos, lastimosamente, cada vez nos aferramos a un sinnúmero de cosas que la creemos nuestra, la asumimos como nuestra y no necesariamente nos entrenan para el desapego. Eso es casi imposible. Yo no escucho, mire, yo tengo, vamos a decir, tengo 41 años y yo no he escuchado a una persona todavía decir que es un experto y que está entrenado y que en la escuela, en su casa, quizás en el grupo de fe, lo enseñaron para él perder, para abandonar cosas, para negarse a sí mismo. Nos enseñan con la finalidad de atesorar todo lo que está a nuestro alrededor. Nos enseñan hacia el apego de relaciones, de afecto, hacia el apego de bienes materiales. Para eso nos enseñan. Lastimosamente, desde niño nos van dando ese sentimiento de identidad junto con ese sentimiento y ese entrenamiento del apego. Jesús está diciendo, para ustedes seguirme, ustedes tienen que desprenderse de ustedes mismos. Y es muy fácil en algún momento desprendernos de un bien, de un objeto, probablemente hasta de una actividad. Pero hay cosas de las que Jesús está hablando que nos cuestan desprendernos.
Probablemente tú puedas desprenderte de un par de zapatos, probablemente no te cueste mucho esfuerzo, ni un esfuerzo, ni carga emocional, por ejemplo, desprenderte de un iPad, desprenderte de una blusa, una camisa, hasta de un vehículo. Quizás no te sea muy difícil desprenderte de un par de miles de dólares, pero probablemente sea muy difícil tú desprenderte de tu forma habitual de pensar, de tu forma habitual de sentir respecto a las personas que te rodean. Quizás se te sea más difícil desprenderte de una posición en la que tú te has atrincherado para justificar actos que quebrantan mandamientos. Por ejemplo, Jesús está diciendo, ustedes si quieren seguirme tienen que negarse a sí mismos. Negarnos a nosotros mismos tiene que ver con desprendimiento. Y esto no es tan fácil, tampoco es tan cómodo, pero sí es posible. Y Jesús lo modeló. Miren, hay personas que aún quisiendo seguir a nuestro Señor y Jesucristo, están tan apegados, por ejemplo, a su profesión. Bueno, yo me fajé, estudié en la universidad, hice un par de maestrías. ¿Cómo es posible que yo tengo que dejar de ser, por ejemplo, un abogado que defiende todo tipo de criminales para poder calificar para seguir a mi Señor Jesús? Sí, porque probablemente tú estés haciendo un ejercicio de una profesión, pero estás defendiendo quizás a una persona que tú sabes que es un criminal y que tú estás mintiendo ante un tribunal para despenalizarlo a él. Entonces, eso, aunque tú estés aferrado a esa práctica, a esa costumbre, a esa actividad, a tu profesión, si esa profesión compite con lo que Dios quiere producir en ti, que es santidad, que es integridad, que es que tú puedas vivir separado del pecado y de las obras de la carne, de la mentira, de la vanidad, entonces tú tienes que desprenderte de eso. La mayor cantidad de personas solo expectan recibir cosas de Jesús, pero no necesariamente se nos ha enseñado para que nosotros entendamos que Jesús está en la disposición y en la capacidad, y así siempre lo hace, de pedirnos cosas a nosotros. La gente se acerca a Jesús con la finalidad de buscar cosas de Jesús, pero quiero decirle con mucha honestidad, una vez nosotros entramos en una relación con Jesús, definitivamente comenzará el ciclo de cosas que Jesús nos va a pedir, porque generalmente nosotros venimos a Jesús con un montón de prácticas, de costumbres, de hábitos que son enemistad contra Dios, que nos ponen en enemistad contra Dios, que nos dañan, que nos laceran, que nos vulneran frente al pecado y que definitivamente afectan toda posibilidad o atentan contra toda posibilidad de éxito en una relación de intimidad con Dios, de que podamos aprender y practicar lo que Jesús nos enseña como nuestro maestro. Entonces, Jesús nos ama tanto y Él quiere producir en nosotros, no solamente y crear en nosotros, no solamente esa naturaleza y ese carácter, sino que quiere Él tener la oportunidad de disfrutarnos en nuestra relación con Él, pero también de Él transferirse completo a nuestras vidas y poder entonces recibir de nosotros la mejor gloria, la mejor adoración, lo mejor de nosotros, nuestro amor genuino, nuestra santidad, nuestra integridad. Pero no hay posibilidad de que nosotros le demos eso a Jesús si nosotros seguimos atrincherados y aferrados a cosas que definitivamente nos ponen en enemistad con Él. Todo aquello que quebrante un mandamiento, todo aquello que, y es importante esto, no solamente lo que nos separa del Señor y no solamente lo que nos pone en enemistad contra Dios es el pecado, es el quebrantamiento de mandamiento. Hay prácticas que no son pecaminosas, pero que definitivamente no nos edifican. Dice el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer todo lo que quiera, sin embargo, no todo realmente es provechoso. Entonces, hay conductas y hábitos, hay sentimientos, hay actitudes, hay apegos en nuestros corazones que aunque no sean pecado, definitivamente
le quitan la oportunidad a Dios de habitar en nuestro ser y de que Él tenga entonces nuestra voluntad a su disposición. Importante esto, todo seguidor de Jesucristo, lo primero que debe entregarle a Jesucristo es su voluntad, la capacidad de decidir, es la capacidad de autonomía. Y definitivamente, si queremos ser auténticos seguidores de Él, debemos incluso de renunciar al derecho de decidir por nosotros mismos. Vuelvo y reitero, esto no es tan cómodo, pero es posible. Y los beneficios de haberle entregado áreas de nuestras vidas a Jesús, de haberle entregado nuestro ser completo a Jesús, nuestras actividades, nuestras conductas, lo que hacemos en el día a día es realmente provechoso. El beneficio cuando Jesús toma todo nuestro ser y todas las áreas de nuestras vidas, realmente experimentamos una transformación, un cambio y un bienestar. Pero en principio no es tan cómodo, pero sí tiene un impacto positivo en todo nuestro ser y en la vida cotidiana podemos ver cuán fácil y ligero se nos es caminar en pos de Jesús sin algunos hábitos, sin algunas prácticas, sin algunas situaciones que, aunque no la percibíamos como dañina para nosotros, lo estaban siendo. El otro elemento que Jesús le plantea a toda persona que quiera seguirlo a Él, además de negarse a sí mismo, es que la persona tome su cruz. Y es importante que antes de entrar a definir este aspecto sobre tomar la cruz, que veamos que Jesús no le está pidiendo a sus discípulos o sus aspirantes de discípulos que se nieguen a sí mismos sin una experiencia de abnegación. Si podemos recordar en el libro de Filipenses 2, dice la palabra y está el autor refiriendo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús está diciendo, ustedes tienen que negarse a sí mismos, pero no es una experiencia aislada de lo que Jesús ha vivido. Él está como maestro diciéndonos a nosotros, ya yo me despojé, yo me desprendí de toda la gloria, de todo el poderío, de todo el señorío que yo tenía en los cielos, con la finalidad de agradar a mi Padre y de hacer su perfecta voluntad. Y si ustedes quieren a mí seguirme, tienen que hacer lo mismo que yo hice. Jesús es Dios. Y Jesús le está diciendo a sus seguidores, yo como Dios tomé una decisión un día con la finalidad de agradar a mi Padre, y por amor a mi Padre, yo me despojé de toda la gloria, de todo el señorío y de todo lo que representaba estar en la posición de autoridad, de gobierno y de dominio en los cielos. Y decidí hacer un descenso hasta convertirme en un hombre natural. Y ahí estamos hablando de la encarnación de Jesús. Y en esa condición de humano, de hombre, entonces ir descendiendo hasta la condición de siervo y llegar a un punto de humillación, de aceptar la cruz del Calvario. Ese descenso que vimos en Jesús se llama abnegación, se llama negarse a sí mismo. Y Jesús desea, anhela que todos sus seguidores experimenten ese descenso con la finalidad de poder alcanzar vida eterna. El otro aspecto que Jesús le menciona es, tome su cruz. Y aquí, miren, me da mucho gusto poder explicar esto. Yo he escuchado, yo sé que tú también lo has escuchado, no porque ese hijo drogadicto que yo tengo, esa fue la cruz que Dios me puso. No porque ese marido que me golpea, esa es la cruz que Dios me puso. No porque este trabajo que yo tengo, esa es la cruz que Dios me puso. Y déjenme decirle que eso no es así. ¿Qué es la cruz? ¿Qué representa la cruz? Tome su cruz. La cruz, si podemos utilizar esta metáfora, Jesucristo murió en la cruz del Calvario con la finalidad de poder hacer
todo ese ejercicio de redención del pecado a los hombres. La muerte de Jesús representó la muerte al pecado. La resurrección de Jesús representó entonces la nueva vida de gloria, de victoria, de triunfo. Cuando Jesús nos está hablando de que tomen su cruz, representa que nosotros tenemos que aceptar voluntariamente la forma de muerte que el Padre elija para que nosotros podamos morir al pecado, morir al viejo hombre y a todas esas prácticas que quebrantan mandamientos. Recordemos esto, Jesús murió en la cruz del Calvario, cargó el pecado de todos los hombres sobre sí, aunque él nunca fue pecador, nunca pecó, nunca quebrantó un mandamiento, pero asumió la culpa y la carga por nuestros pecados. Él llevó todo eso sobre sí, sobre su cuerpo, en la cruz del Calvario. Y cuando muere, muere al pecado, muere ese pecado y resucita una nueva vida. Jesús está pidiendo que todos sus seguidores tengan la disposición de aceptar. Y es interesante esto. Miren cómo vemos un aspecto del carácter y la naturaleza de Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte. Y ahí se expresa su abnegación también. Que Jesús incluso en un momento de su vida, de tensión de su ministerio, le vimos llorar frente a la inminente cruz y dolorosa muerte en la cruz que iba a experimentar. Esta copa era difícil, este cáliz era difícil, pero Jesús incluso aún sufriendo, previo a la crucifixión, aún sufriendo los embistes, los abatimientos de esa experiencia que él iba a vivir, tomó una decisión de no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué Jesús estaba aceptando en ese momento? Padre, si esta es la forma en que todos los hombres podrán tener la oportunidad de una vez más tener un encuentro contigo, una relación contigo, poder volver a tener comunión contigo y eso te va a dar placer, entonces yo acepto esa forma de muerte. Quiero decirles algo, a Jesús todo el tiempo, en el ejercicio de su ministerio, cuando comenzó su ministerio a desafiar las autoridades, a desafiar el pecado y los hábitos religiosos, comenzó a recibir todo tipo de persecución y amenazas, incluso de muerte. Pero Jesús no aceptó ninguna forma de muerte que no tuviera la garantía de producir vida. La forma de muerte que Jesús aceptó en contra incluso de sus emociones y sus deseos y su voluntad fue la cruz, morir en la cruz del Calvario. Y vimos escenarios donde Jesús sabía que lo iban a prender, donde estaba en riesgo su vida, y vimos a Jesús salir, porque no había llegado su hora, porque no había llegado su momento, y porque probablemente el riesgo de muerte que iba a tener en esa experiencia no iba a representar, no iba a tener un impacto como el de la muerte en la cruz. Tomar su cruz es aceptar esa experiencia, ese proceso, esa demanda que viene de parte de Dios, que se nos impone a nosotros con la finalidad de que nosotros podamos morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a la concupiscencia que pueda haber en nuestro corazón heredada por la naturaleza pecaminosa, a nuestra forma de ser, a nuestros hábitos. La forma de muerte que el Padre elige para cada uno de nosotros no es una forma de muerte que nos aleja de Él, sino que nos acerca a Él y produce vida en nosotros. Por lo tanto, Jesucristo fue confiado a la cruz porque Él sabía que aunque iba a ser una experiencia de dolor y de sufrimiento, no iba a ser eterna, sino que esa muerte se iba a detener y ese dolor y ese sufrimiento se iba a convertir y se iba a transformar en vida, en gozo, en alegría, en gloria, en triunfo, en victoria. Cuando el Señor elige un camino, un proceso, una experiencia, una demanda para nosotros con la finalidad de que nosotros podamos morir a la naturaleza pecaminosa, el resultado y el impacto será de bienestar,
será de gozo, será de alegría, será de crecimiento y de lo más importante, será traducido en el conocimiento y en la intimidad que nosotros podamos experimentar acerca de nuestro Dios y Señor. El otro aspecto que Jesús le plantea es, ya hemos visto dos, niéguese a sí mismo, tome su cruz, no abandone la forma de muerte que Dios elige para usted. Yo quiero ponerle un ejemplo de tomar la cruz. Por ejemplo, hay procesos en los que el Señor nos pone a las personas con la finalidad de hacerlo morir a prácticas, de hacerlo morir a obras, a pensamientos, a actitudes. Probablemente, y alguien decía hace muchos años, Dios tiene los juegos pesados. ¿Por qué? Porque Él precisamente con la finalidad de hacer morir cosas en nosotros, nos pone en situaciones. Por ejemplo, una forma de Dios hacer morir lo carnal en nosotros. Por ejemplo, una persona llena de orgullo en su corazón, llena de resentimiento, pero que quiere seguir al Señor Jesucristo, que ha decidido aceptar al Señor Jesús y dice, no, yo quiero agradarte, yo quiero obedecer tus mandamientos, se pone, de repente lo vemos expuesto en una situación en su trabajo, donde tiene una persona que probablemente es su jefe, que lo está oprimiendo, que lo está acosando, que lo está hostigando, que constantemente está poniendo cargas sobre ella de manera injusta. Pero es una forma en la que Dios muchas veces utiliza con la finalidad de probar nuestro corazón y de que nosotros tengamos la oportunidad de practicar mandamientos. Mire qué interesante esto. ¿Cómo una persona muere al rencor, al resentimiento y al odio? Exponiéndolo Dios a la necesidad de amar, a la necesidad de perdonar, a la necesidad de reconciliarse con alguien. Solo así el corazón es entrenado. Veamos el otro aspecto. Sígame. El otro requisito es sígame. Estamos hablando, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué representa seguir a Jesús? Es interesante, Jesús mismo lo ha dicho de diferentes maneras. Seguir a Jesús es imitarlo. Seguir a Jesús es hacer lo que Él hizo. Seguir a Jesús es andar como Él anduvo. Seguir a Jesús implica comenzar a aprender cómo Jesús pensó, cómo Jesús reaccionó, cómo Jesús actuó y se comportó en la vida diaria delante del Padre y delante de los hombres. Seguir a Jesús implica aprender a comportarse como lo hizo Jesús en todas las circunstancias que se le presentaron. Seguir a Jesús implica obedecer sus mandamientos. Seguir a Jesús implica no solamente poder identificar aquellos aspectos de cómo Jesús reaccionó y se comportó en un determinado momento, sino tener la disposición y así hacerlo, de comenzar a traducir ese comportamiento de Jesús que lo tenemos como referencia, incorporarlo en nuestro estilo de vida. Miren, al principio es un poco incómodo, al principio es un poco, nos cuesta, pero definitivamente cuando comenzamos a amar a Dios, cuando comenzamos a conocer a Jesús, el mismo Espíritu va trayendo a nosotros la capacidad de nosotros poder seguir a Jesús, de poder seguir sus enseñanzas, de poder seguir su modelo, de poder imitarlo a Él, como Él hablaba, como Él actuaba, como Él pensaba. Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes quieren realmente venir en pos de mí, síganme. Síganme. Y seguir a Jesús, vuelvo y reitero, implica dejar de seguirnos a nosotros y dejar de seguir a otros. Seguir a Jesús implica, define cuál es el estándar de vida que tú vas a imitar. Yo pongo delante de todos los hombres, y el Padre así lo estableció,
que todo hombre y toda mujer que quiera realmente agradar al Padre y vivir conforme a la voluntad del Padre, tiene que seguir mi ejemplo, tiene que seguir mi conducta, tiene que seguir mi forma de actuar, pero tiene que también irse traduciendo en mí. ¿Qué estamos diciendo? Jesucristo claramente le está presentando a todo aspirante a ser su seguidor o a todo seguidor: ustedes tienen que convertirse auténticamente en mis seguidores si ustedes siguen mis enseñanzas, si ustedes siguen mi testimonio, si ustedes siguen mi ejemplo, si ustedes siguen el estándar, el modelo que el Padre estableció con mi vida aquí en la tierra, para que todo hombre pueda vivir delante de él. Es decir, Jesús está diciendo: toda persona que realmente quiera ser mi auténtico discípulo, mi auténtico seguidor, debe aceptar mis enseñanzas, debe aceptar mi mensaje, debe creerlo, pero también debe incorporarlo en su estilo de vida. Jesucristo modeló abnegación. Jesucristo modeló obediencia. Jesucristo modeló perdón. Jesucristo modeló sometimiento. Jesucristo entregó su voluntad, entregó sus deseos, entregó todo lo que él tenía en términos de autoridad, de dominio y de bienes en los cielos, autoridad y gobernanza. Jesucristo lo entregó con la finalidad de agradar a su Padre. Y es nuestro Maestro que nos está diciendo: háganlo como yo lo hice. No escatimen esfuerzo con entregar de ustedes aquellas cosas que el Padre les pide. Y déjenme decirle, realmente cuando uno tiene la oportunidad de irse despojando de uno mismo, uno va viendo la transformación y el cambio en nuestra forma de vivir, en los resultados, en el éxito de cada cosa que hacemos. Miren, es interesante que cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y aceptamos la voluntad del Señor, miren, el éxito y el beneficio que eso tiene se traduce en vivir un estilo de vida sin presiones, vivir un estilo de vida donde veamos las cosas distintas, incluso reaccionamos y aceptamos la realidad que se nos presenta de una forma diferente cuando nosotros comenzamos a aprender a seguir a Jesús, tal como como Él vivió, tal como Él enseñó y tal como Él demanda. Toda persona que desee seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. El éxito de tu vida cristiana, el éxito, lo que te permite a ti convertirte en un verdadero hijo e hija de Dios, es que tú adoptes a Jesús. Es que tú le permitas al Espíritu Santo traducir la naturaleza y el carácter de Jesús en tu ser. Y uno de los principales elementos de ese carácter de Jesús y de esa naturaleza de Jesús es la obediencia, es el desprendimiento, es el no escatimar ninguna cosa, no estimar nada de valor, nada que yo he adquirido en lo humano, en lo natural, tiene un valor trascendental que mi corazón, más que mi corazón. Dios espera que tú le entregues tu alma. Dios espera que tú le entregues tus pensamientos. Dios espera que tú le entregues tu corazón. Dios espera que tú le entregues tu cuerpo. Dios espera que tú le entregues tu tiempo. Dios espera de ti que tú le entregues tu capacidad de decidir. Y si tú lo haces y le das tu vida para que Él la administre, entonces no solamente que te convertirás en un auténtico seguidor de Jesús, sino también que tendrás el beneficio de convertirte en una hija y una hija de Dios y poder disfrutar de esa relación bella por la eternidad con tu Padre y Dios. Ya estoy terminando. Quiero decirte que es importante que en esta semana tú te revises. Buscas una mascota, busca tu lápiz y comienza a analizar. Delante de este verso bíblico, comienza a caracterizarte a ti mismo.
Y estamos hablando de piensa quién eres, piensa qué haces, piensa qué quieres, qué deseas, cuáles son tus planes, cuáles son tus metas. Y cuáles de estas cosas que tú sientes, que tú haces, en las que piensas, en las que estás planificando tu vida, realmente representa un riesgo para esta decisión que tú has tomado de seguir a tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo te va a acompañar y te va a ir instruyendo. E incluso Él mismo te va a ir poniendo, como te va a pasar como una película y va a comenzar a hacer sentir en tu corazón. Eso se llama contrición frente a prácticas, frente a pensamientos, frente a actitudes. Cuando disponemos el corazón para negarnos a nosotros mismos, el Espíritu Santo entonces va poniendo delante de nosotros aquellas cosas que tenemos que ceder, aquellas cosas que tenemos que entregar. Y tú mismo te vas dando cuenta, en esta semana, por ejemplo, desde hoy vas a comenzar a ver, bueno, cuáles hábitos, cuáles pensamientos, cuáles relaciones, cuáles sentimientos, cuáles planes y proyectos, cuáles actividades o costumbres yo tengo, yo hago, que las asumo mía, que quizás hasta me definen, pero que definitivamente yo debo rendirla delante del Señor. Todo lo que somos debemos rendirlo, pero hay áreas, hay actitudes, hay pensamientos específicos que necesitamos entregarlo. Necesitamos ponerlo en las manos del Señor y tomar decisiones para abandonarlo. Yo sé que esta semana será una semana de mucho trabajo en la presencia del Señor, tú junto al Espíritu Santo y a este texto bíblico. Ve y enciérrate en oración, en meditación y comienza a pensar tú quién eres, tú qué haces, tú qué piensas, tú qué tienes y comienza a rendir todo eso delante del Señor. También comienza a ver y pregúntale al Espíritu Santo, ¿cuál es la forma de muerte? ¿Cuáles áreas tengo yo que abandonar? ¿Cuáles prácticas? ¿Qué cosa que quebranta mandamientos yo tengo que deshacer delante de ti? Tengo que quitarla de mi vida. ¿Cuáles cosas? ¿Qué situaciones y circunstancias en las que estoy son las que definitivamente me están forzando a aprender cosas, a desaprender cosas, a ceder hábitos, costumbres, prácticas y voluntades? ¿Qué de esto me está forzando a aprender un mandamiento y a utilizarlo? Quiero que hagas esto. Comiences a ver tu entorno, tu realidad, las circunstancias que te circundan, lo que tú estás experimentando. Comienza a verlo como una escuela de despojo, como una escuela donde te están invitando a desaprender y a abandonarte a ti mismo y a forzarte a morir al viejo hombre, a las prácticas y las obras de la carne, que son envidia, enemistades, celos, fornicación, adulterio. Todas esas prácticas que quebrantan mandamientos son las que el Señor quiere hacer morir en tu corazón, para que ya no vivas más tras eso, sino que puedas vivir en santidad, en integridad y seguir a Jesús sin ninguna de esas cargas sobre tu vida. Sigue a Jesús. En esta semana quiero que puedas leer los evangelios. Comienza desde Mateo, comienza a ver a Jesús, comienza a pensar en qué Él hizo, cómo actuó en cada circunstancia, qué cosas dijo, qué cosas enseñó, cómo Él se comportó. Aquí en Conociendo al Maestro te lo vamos a ir enseñando, pero yo quiero que tú avances, que tú agilices en tu proceso de conocimiento del Señor y que en esta semana tú puedas decir y hagas un balance. En el fin de semana que viene tú dices, bueno, morí a tales y tales áreas, abandoné tales y tales hábitos por causa del amor a mi Señor, por causa del amor a mi Dios, porque quiero realmente seguir a Jesús. Abandoné esta práctica. Probablemente tú pases 5 horas pegado en el televisor. Hay personas que no pueden vivir sin el televisor, por ejemplo. Y probablemente usted me dice, pero esto es un fanatismo, esto es una situación de religiosidad, pero esta gente, ¿y de dónde? Y esta sierva, es en la prehistoria que están. No, déjame decirte
que si tú quieres realmente seguir a Jesús, tienes que dejar de seguir cosas que no son Jesús. Y por ejemplo, a lo que nos exponemos en un programa de televisión, digamos en una película que dura 3 horas, ¿cuántos mandamientos se quebrantan en una película de sexo? ¿Cuántos mandamientos se quebrantan en una película de acción, de espionaje? ¿Cuántos? Si tú quieres realmente seguir a Jesús, tienes que dejar de seguir el pecado. Si tú quieres realmente seguir a Jesús, tienes que dejar de seguir las obras del maligno, que son destrucción, que son muerte, que son violencia. Todas esas prácticas tienes que comenzar a dejar de seguirla para poder seguir auténticamente a Jesucristo. Comienza a tomar decisiones con cosas pequeñas. Si tú pasas 3 horas en el televisor viendo películas, pasa 2. En esta semana ponte esa meta. Si ves 5 películas en la semana, ve 2. E invierte ese tiempo leyendo la palabra. Invierte ese tiempo tratando de orar, tratando de entender. Incluso invierte ese tiempo buscando información acerca de Jesús en la internet. Probablemente buscando una película que te enseñe, que te dé más datos acerca de Jesús. Que tú puedas ir mirando la vida de Jesús para ir aprendiendo e imitándolo. Yo quiero que hagamos una oración en este momento y que tú te comprometas esta semana a trabajar estas 3 áreas en tu vida conmigo y delante del Espíritu Santo. Las 3 áreas que vas a trabajar es a perder cosas. Dice el apóstol, es necesario que yo mengüe para que Cristo aumente en mí. Necesitamos ceder nosotros para que la naturaleza y el carácter de Jesús se establezca y se levante en nuestra vida y sea Jesucristo mostrado y evidenciado en nuestro ser y en nuestra vida y testimonio. Quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que necesito tomar una decisión en este momento acerca de seguirte de manera auténtica. Y los requisitos que tú me estás presentando son solo 3, pero presentan grandes desafíos para mi vida, pero confío en ti, los asumo en este día y los acepto. Ayúdame a morir a mí mismo. Ayúdame a negarme en esas áreas, todas las áreas de mi ser que necesito a las que necesito renunciar. Todas las áreas de mi ser a las que necesito o en las que necesito entregarte derechos, por favor, dame la oportunidad de hacerlo. Te pido que tú me permitas ver todas aquellas formas de muerte que tú has elegido para que yo muera al pecado, para que yo pueda comenzar a vivir para ti y para que yo pueda seguirte con autenticidad. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Te entrego mis deseos, te entrego mis emociones, te entrego mi voluntad y también mis derechos para que tú a partir de esta noche, a partir de este momento, tú puedas comenzar a ayudarme, Jesús. Espíritu Santo, puedan comenzar a ayudarme a rendirme a mí mismo, a asumir la cruz y a seguirte con autenticidad. Yo sé que tú hiciste esta oración. Yo voy a orar por ti durante toda la semana para que tú tengas la oportunidad de ir mirando todos esos aspectos y que el Espíritu Santo te guíe en ese proceso de negarte a ti mismo, de tomar la cruz y de seguir a Jesús auténticamente. Dios te bendiga, comparte este video con otras personas y por favor, si eres una persona que ha venido por primera vez a este programa, te voy a pedir que veas los programas anteriores, que le des a la campanita para que cada vez que compartamos nuevos contenidos, pues pueda verlo. Dios te bendiga, sé tú un seguidor auténtico de Jesús. Practica estos 3 elementos que hemos enseñado y yo sé que tú vas a ver el cambio y el beneficio de esto en tu vida. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima.